Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Brilcelina Gamboa Esteves, tu docente de la materia de comunicación intercultural, y con esta presentación de la sesión 9 vamos a comenzar los temas de la unidad 4, los encuentros interculturales. Es muy importante señalar cuáles son los objetos de estudio propios de la comunicación intercultural. Una precisión que nos hacen en el Manual de Comunicación Intercultural las autoras Marta Rizzo, Cynthia Peck y Vivian Romeu es la diferencia entre comunicación intercultural y relaciones interculturales. Las relaciones interculturales generalmente se estudian como relaciones de poder en que pueden encontrarse conflictos como tensión o violencia o bien aspectos armónicos. La diferencia con la comunicación intercultural es que esta pone la atención en la interacción entre personas que se reconocen como distintas o diferentes, ya sea que provengan de culturas distintas o bien que pertenezcan a la misma cultura. En ese sentido, ¿qué es lo que se estudia en la comunicación intercultural? Hay objetos tradicionales de estudio como por ejemplo lo que llamamos etnia, migración y lengua. También hay objetos de estudio posibles como los conflictos generacionales, los conflictos de género, conflictos de clase social, conflictos de tipo religioso. Y hay un aspecto que estas tres autoras, Cynthia Peck, Vivian Romeu y Marta Rizzo, en el Manual de Comunicación Intercultural, suman como tópicos de reflexión para poder estudiar estos dos objetos, ya sea tradicionales o posibles. Es decir, los tópicos de reflexión se refieren a que podemos abordar los objetos de estudio de la comunicación intercultural desde la educación, la salud, la política, la identidad, entre otros posibles. ¿Cómo es que se estudia justamente a la comunicación intercultural? Bueno, estas autoras nos plantean que fundamentalmente se prioriza un enfoque de tipo cualitativo, es decir, lo que se busca destacar son las cualidades o características propias del fenómeno intercultural, atendiendo la parte subjetivo-simbólica de las personas que se dan en el encuentro justamente a partir del proceso de interacción. Por eso hablamos de este enfoque cualitativo por asociación, es decir, cuando notamos que hay deficiencias en la comunicación o problemas de discriminación o bien que hay relaciones de poder asimétrico. También procedemos de manera empírica levantando información a partir de entrevistas para generar un discurso que nos permita analizarlo. También podemos emplear una técnica de la antropología, particularmente de la etnografía, llamada observación, que se puede hacer de manera participante o no participante. La diferencia es que en la observación participante nosotros como investigadores intervenimos tomando pequeñas entrevistas o haciendo pequeñas conversaciones con las personas, mientras que en la observación no participante guardamos nuestra distancia y solamente tomamos nota de aquello del que estamos observando en algún tipo de escenario. Usualmente la observación nos ayuda a registrar situaciones, conversaciones informales, hacer descripción. ¿Cuál es la manera de abordarla? Bueno, a partir de contextos problemáticos, por el contacto e interacción, por la comunicación mediada o mediatizada y por redes informacionales o redes sociodigitales. Para entrar un poco en materia, te comentaré que el objeto de estudio tradicional de la comunicación intercultural y que además da base a buena parte de las teorías y estudios es la migración. La migración la vamos a entender como el movimiento de la población a gran escala. Podemos encontrar distintas causas como son de índole económica, por pobreza, pero también puede ser por alteración o violación a los derechos humanos en el lugar de origen, lo que va a provocar los llamados desplazamientos de la población. Independientemente de la causa, la migración va a alterar siempre la composición demográfica y la composición sociocultural de la sociedad que va a recibir a las personas migrantes. En ese sentido, en relación a la migración, podemos identificar conflictos en la sociedad receptora que pueden estar basados en imaginarios étnicos. Por ejemplo, el que vengan personas que provienen de cierto país es negativo porque tienen otras costumbres. Pero también puede ser que se inspiren en aspectos lingüísticos, dado que vienen de otro país, no hablan nuestra lengua y por lo tanto, pues vamos a tener un conflicto de base.
En ese sentido, la migración, insisto, provee una gran cantidad de elementos para poder ser estudiados desde la interculturalidad. Otro elemento clave o objeto tradicional de la comunicación intercultural es los que están basados en los estudios de etnia. Etnia significa lo que proviene de una nación y lo vamos a representar como miembros que pertenecen a un grupo que consideramos racial en términos del color de piel o de la forma de la cara, pero también porque pertenecen a un grupo lingüístico específico. Generalmente dentro de este concepto de etnia podemos ubicar el concepto de minorías en función de los territorios, la religión, también la lengua, o por características religiosas, socioeconómicas, nacionales e incluso por la indumentaria. El concepto de etnicidad se va a referir a las prácticas culturales que van a distinguir a una comunidad y que van a transmitir sus prácticas culturales de una generación a otra. En ese sentido, la etnicidad nos proporciona un sentido de identidad, de pertenencia, pero también de exclusión, porque reconocemos que hay grupos étnicos distintos de nosotros. En torno a la etnia encontramos ciertas especificidades temáticas que es importante puntualizar. Aquí vuelvo a insistir que estoy siguiendo el Manual de Comunicación Intercultural de Marta Rizzo, Cintia Peck y Vivian Romeu. En ese sentido, por ejemplo, dentro de estas especificidades temáticas vamos a encontrar temas como la raza, y dentro de el tema de racismo, la identidad étnica, la historiografía y el de minorías étnicas. Justamente respecto a las minorías étnicas, es muy importante señalar que estas han sido fuente de conflictos en función del territorio, en función de aspectos políticos, pero también de recursos. Muchas veces es el Estado el garante y el obligado justamente a proteger a las minorías étnicas. Un ejemplo de ello son las llamadas naciones indígenas. ¿Qué provoca o qué tipo de conflictos podemos identificar? Por ejemplo, prejuicios de superioridad por parte de quienes no pertenecen a la minoría, racismo biológico en el sentido de despreciar o minusvalorar a las personas que pertenecen según ciertos estándares sociales a una minoría étnica. También desafortunadamente podemos encontrar el racismo cultural en la manera en que actuamos o nos comportamos ante personas que pertenecen a una minoría étnica o a una nación indígena. También, por supuesto, el racismo político cuando no se reconocen los derechos, por ejemplo, de las minorías. Otra manera de identificar estos encuentros interculturales a partir del concepto de etnia es el de identidad étnica. Este concepto de identidad étnica no es suficiente para explicar reclamos como los intangibles respecto a la dignidad y el respeto. Sin embargo, en la identidad étnica va a cohabitar el conflicto, ¿no? Puede haber conflicto interétnico, ¿no? Es decir, en un mismo grupo o nación vamos a encontrar ciertos conflictos, por ejemplo, por las cuestiones de territorio o de creencias religiosas. En ese sentido, hay dos pequeñas teorías, una del conflicto realista y otra de la identidad social, que nos van a explicar cuáles son los intereses materiales, económicos, políticos, que están basados sobre todo en conflictos territoriales. Otro aspecto clave que tiene que ver con el concepto de etnia es el de historiografía, que se desarrolla sobre todo en América Latina a partir de los estudios de Darcy Ribeiro, que va a estudiar la historia de los estados-naciones en nuestro continente. Sin embargo, deja fuera la configuración histórica desde los pueblos indígenas, y eso pone atención justamente al tipo de enfoque desde el cual nosotros abordamos la historia, desde donde contamos la historia, y en ese sentido, ¿qué hacemos con los grupos que se pueden considerar como originarios, pero también como minoritarios dentro de una gran sociedad modernizada, y que entonces finalmente no van a formar parte de la historia, sino que dentro de la versión que se cuenta quedan fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido encontramos otro tipo de conflictos a partir de la etnia, ¿no? Desde la historiografía.
Finalmente, otro objeto de estudio tradicional de la lengua, de la comunicación intercultural es la lengua. Desde justamente la interculturalidad significa que al estudiar la lengua vamos a comprender las diferencias y las partes que están en conflicto y que van a impedir de alguna manera una situación comunicativa eficaz entre las personas que participan de este encuentro comunicacional. Lo que hacemos al estudiar la lengua como objeto de estudio de la comunicación intercultural es estudiar a los hablantes, es decir, los actos comunicativos verbales y no verbales, considerando por lo tanto nuestros propios sistemas lingüísticos y paralingüísticos. Hay un autor llamado Raga Jimeno que comenta que conforme a ciertas investigaciones vinculadas a la comunicación, relaciones interculturales y transculturales, podemos observar aspectos como los siguientes. En la interacción comunicativa siempre se van a cumplir dos funciones, la referencial, que es la que brinda la información del mundo, y la interpersonal, que brinda información del sujeto individual y social que somos. En ese sentido, en esta interacción comunicativa hacemos implicación de usos verbales, de rasgos paralingüísticos, patrones de distribución de tiempo, espacio y conversación. En ese sentido, podemos estudiar tres ejes, hacer un análisis transcultural de carácter bibliográfico, experiencial y de material audiovisual, con el fin de caracterizar patrones comunicativos en la sociedad receptora que va a recibir a otras personas. Finalmente, te dejo un pequeño caso de encuentro intercultural que está basado en unos apuntes de un antropólogo llamado Carlos Lenkensdorf. Carlos Lenkensdorf vivió con los mayas tojolabales y nos deja este extracto que te comparto. En español se dice: uno de nosotros cometió un delito en nuestra lengua común. Sin embargo, en el maya tojolabal la frase sería la siguiente: uno de nosotros cometimos un delito. ¿Qué nos quiere decir Carlos Lenkensdorf con este ejemplo? Que la misma clase de estructura se mantiene al emplear ejemplos correspondientes. Sin embargo, cuando tratamos de estudiar el maya tojolabal, el grupo del nosotros o de la otra persona o va a ocurrir en plural. Es decir, las estructuras en español reconocen la individualidad. Uno de nosotros, uno, cualquiera, cometió un delito. Pero en el maya tojolabal no existe entonces la figura lingüística como tal de la individualidad, sino del nosotros. Por eso la frase es importante. Esto nos revela justamente la importancia de conocer otras lenguas y sobre todo la dimensión cultural que ocupan en el momento en que expresamos una frase, cualquiera que ésta sea, al hablar del mundo.